Si hablamos de la Edad Media, probablemente nos venga a la mente imágenes de castillos y princesas enamoradas, de caballeros andantes viviendo mil aventuras, y todo eso nos puede parecer maravilloso, pero hoy vamos a descubrir cómo se vivía realmente en esta época en nuestros campos y ciudades. Lo primero que tenemos que saber es que la península ibérica no era como ahora. Estaba dividida en un montón de reinos que luchaban constantemente entre sí por ganar territorios. Eso sin hablar de algunas incursiones extranjeras, como los vikingos. Sí, en la península tenemos ataques vikingos a ciudades como Sevilla, Cádiz, Santiago de Compostela, entre muchas otras. Vamos, que estaban todo el día guerreando. Los militares de esa época, a los que llamamos caballeros, eran fundamentales. En la Edad Media, el título y la herencia solo la recibía el primer hijo, el primogénito. Muchos hijos segundones, sin herencia y reacios a seguir una carrera eclesiástica, es decir, meterse en un monasterio, que era la mejor opción en aquella época, se metían a la carrera militar, y algunos peregrinaban por cortes, reinos y castillos para ofrecer sus servicios. Son lo que conocemos como caballeros andantes. Curiosamente, en la Edad Media lo que no había era clase media. Estaba el pueblo llano, que se dedicaba a las labores del campo y a la pequeña industria, como los artesanos, y luego la nobleza, los reyes y el clero. En este ambiente tan bélico nacieron los primeros castillos, cuya finalidad era militar. Eran fortificaciones para encerrarse únicamente cuando se aproximara el enemigo, de forma que no fuera la vivienda habitual, pero sirviera de alojamiento durante todo el tiempo que pudiese durar un asedio. Para ello, lo idóneo era emplazarlo en un terreno elevado y de difícil acceso, lo que facilitaría la vigilancia y la defensa. Esta forma de construcción proporcionó en muchos casos ese atractivo aspecto de unión con la montaña y de integración en el paisaje. En algunos casos las murallas estaban construidas sobre las rocas de un peñasco de tal manera que casi no se sabe dónde empieza una y termina la otra. Son los llamados castillos roqueros, como por ejemplo el Alcázar de Segovia, que inspiró el castillo de Blancanieves. ¿No suena, verdad? La gente vivía y trabajaba en los alrededores del castillo, y cuando venía el enemigo, corría a refugiarse dentro de sus murallas el tiempo que durara este asedio. Además, dado que las cortes eran fundamentalmente nómadas, es decir, que iban de un sitio a otro, en una época en la que los viajes eran mucho más frecuentes de lo que podríamos pensar, requerían de toda una red de castillos en los que parar durante el recorrido por su reino. Las maravillosas calzadas romanas se habían convertido en simples caminos, por lo que viajar durante largos recorridos era bastante difícil y peligroso debido a la gran cantidad de asaltantes. El aumento de la aristocracia europea a partir del siglo XI también trajo consigo un mayor número de estos. Eran signos de ostentación demasiado tentadores para su vanidad como para que no acabasen construyéndose un castillo a la mejor ocasión. Mira tú, qué chulo mi castillo nuevo. Por ello, su decoración y habitabilidad fue incrementándose con el tiempo, de manera que a finales de la Edad Media un castillo ya debía tener patio, jardín, vivero, estanque, y poco a poco acabarían perdiendo su función militar. En la actualidad tenemos en España más de 2.500 fortificaciones catalogadas, todavía en pie. El rey, señor feudal o mujer rica que lo regentaba tenía sus aposentos en lo alto de la torre del homenaje. Era la construcción más importante y mejor protegida de todo el conjunto. Se llamaba así porque homenaje era el nombre de la ceremonia de adhesión del vasallo a su señor, que se celebraba allí mismo. Estaba habitada en total por unas 15 o 30 personas y era también el lugar donde se guardaban los víveres, se rezaba en su iglesia y ocasionalmente se organizaban banquetes, bailes, representaciones teatrales. Los castillos no eran como los conocemos hoy en día, así, con la piedra vista. Todas las paredes estaban forradas de tapices y los suelos de alfombras. Es que hacía mucho frío en aquella época y no había mucha calefacción. Vamos, calefacción ninguna. Los ricos señores del castillo hacían grandes banquetes. Se servían 3 conjuntos de platos de los que iban dando cuenta los comensales ayudándose con cucharas, pan, y para la carne, que normalmente solía ser de caza y muy especiada, se usaba un tipo de tenedor de 2 púas acompañado de un cuchillo.
Pero, cuidado, el tenedor no se usa en Europa hasta el siglo XI y anteriormente se veía prácticamente como un símbolo del demonio. Aconsejaba Alfonso X a su hijo que era de buena educación usar 3 dedos de cada mano para comer. Vamos, lo mismito que ahora. Todo ello era acompañado por el vino que iban escanciando los coperos, hasta llegar al plato fuerte, que era la pieza de ganado o caza mayor. Normalmente un venado, jabalí, buey e incluso osos y camellos, que tras cocinarse se cosían y se servían enteras. Mientras tanto, el villano, llamado así porque vivía en la villa, no porque fuera malote, vivía ajeno a todo ello en la plaza de armas. Allí se amontonaban soldados, artesanos, criados y en caso de asedio también los campesinos. Vivían a menudo en barracones de madera junto a los talleres y establos. Sus jornadas buscaban aprovechar la luz del sol. Poco a poco se iban construyendo murallas más grandes para que pudieran albergar más números de súbditos, ya que la protección que ofrecía el castillo hacía que creciese muy elevadamente el número de población. Las ciudades, al abrigo de los castillos, surgían espontáneamente y sin ningún tipo de urbanización. Era un poco, aquí hay un hueco, aquí hago mi casa. Las calles eran estrechas y sinuosas y las viviendas más humildes se construían de madera, lo que provocaba numerosos incendios. Tenían muy pocas habitaciones y era normal convivir con los animales. La suciedad estaba por todos lados. No existía el alcantarillado, por lo que había numerosas ratas, lo que provocó muchísimas epidemias como la peste entre 1347 y 1352. Pero no solo la peste, también abundaba la lepra o el cólera. Su alimentación no era muy variada. Se comía carne, sobre todo de cerdo. Esto en los reinos cristianos, claro, no en los musulmanes. Pero su alimento principal era el pan, que raramente era de harina de trigo, sino de centeno. Curiosamente, se dieron algunos episodios de locura colectiva, en la que todos los lugareños rompían a bailar, no tanto por inspiración diabólica, sino por ergotismo o fuego de San Antonio, una intoxicación producida por un hongo del centeno de propiedades químicas relacionadas con el LSD. Para beber recurrían al vino, cerveza o hidromiel, de los que podían llegar a ingerir hasta 3 litros diarios, si bien su graduación alcohólica no superaba los 10 grados, vamos, que no emborrachaban tanto como los de ahora. De hecho, acostumbraban a desayunar en torno a las 6 de la mañana un trozo de queso y un vaso de vino, para iluminar el rostro, decían. Así es como un español de bien debería comenzar cada día. Era, en cualquier caso, una saludable forma de hidratarse en comparación con el tipo de agua que podían encontrar en los pozos. Pero, a pesar de esa dieta, y según algunas estimaciones, la esperanza de vida durante la Edad Media era apenas de unos 40 años. O sea, que morían muy pronto. Cada mujer casada tenía entre 10 y 15 hijos para compensar así una demencial tasa de mortalidad infantil. 1 de cada 3 niños moría. Era habitual que los artesanos se reunieran en gremios y tuvieran sus talleres en las mismas calles. Así podemos observar hoy en día reminiscencias de ese pasado en nuestras ciudades, como por ejemplo la calle de Cuchilleros, la calle Latoneros. Una vez a la semana tenían su mercado, al que acudían numerosos comerciantes itinerantes. Como las construcciones eran muy precarias y con pocas comodidades, la gente pasaba literalmente el día en la calle, lo que hacía que éstas estuvieran siempre muy animadas. Como veis, la vida de la Edad Media no era tan fácil como la de los cuentos, pero hay que reconocer que tenía su cosilla, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, cuentistas.